Bienvenidos a una nueva entrega de este curso de macros en Excel. En el vídeo anterior, estuvimos viendo tres funciones para trabajar con matrices, que son la función split, la función join y la función filter. Los ejemplos que vimos eran muy sencillos, porque lo que se pretendía era que sirvieran de ejemplo para aprender a utilizar estas funciones. Pero en esta ocasión, vamos a hacer dos ejercicios en los que les daremos mucha utilidad a estas funciones. Concretamente, vamos a importar archivos de texto delimitados a una hoja de cálculo utilizando las funciones split y filter. Lo que vamos a hacer es importar un archivo de texto a una hoja de Excel. Aquí tenemos el comienzo del archivo de texto, y como veis, cada línea contiene los datos de una persona. Tenemos el nombre, que consta de los dos apellidos, una coma y el nombre. A continuación, el domicilio, la provincia, el teléfono y el correo electrónico. Y todos estos valores están separados por puntos y comas, que son los delimitadores. Lo que tenemos que hacer es tomar todas las subcadenas de una línea y trasladarlas a las celdas de una fila, quedando cada subcadena en una columna distinta. Eso lo haremos utilizando la función split. La función split creará una matriz, de tantos elementos como subcadenas haya en la línea, y para ello tendremos que indicar que el delimitador es un punto y coma. Una vez que tengamos la matriz con todos esos elementos, los recorreremos uno a uno, e iremos colocando el valor de cada índice en diferentes columnas. Pulso este atajo de teclado para abrir el editor de Visual Basic. Antes de comenzar, voy a mostraros el archivo de texto. El archivo de texto se llama listado1.txt, y aquí tenemos el contenido. Como veis, en la primera línea se encuentran los encabezados de las columnas delimitados por puntos y comas, y a partir de la segunda línea, los datos también delimitados por puntos y comas. Cierro el archivo. El archivo listado 1 y el archivo listado 2, que lo utilizaremos en el siguiente ejercicio, están guardados en la carpeta temp de mi disco C. Vuelvo al editor de Visual Basic. Hago clic con el botón derecho para insertar otro módulo. Declaro un procedimiento que se va a llamar leer listado. Voy a borrar también las celdas del ejercicio anterior, y como este procedimiento lo vamos a ejecutar varias veces, comenzaremos borrando todas las celdas de la hoja. Declaro la variable línea texto de tipo cadena. En esta variable, iremos almacenando cada línea del archivo de texto. Es decir, leeremos la primera línea, después la segunda, la tercera, y seguiremos hasta llegar al final del archivo. Declaro otra variable de tipo entero para recorrer las filas, y como desconozco el número de filas que puede tener, la declaro de tipo entero para no quedarme corto. Declaro otra variable de tipo byte, para recorrer las columnas. La declaro de tipo byte porque el archivo no va a tener más de 255 columnas. Y por último, declaro una variable de tipo variant, que contendrá la matriz con todas las subcadenas de cada línea. Ha llegado el momento de abrir el archivo de texto. El archivo de texto se encuentra en la carpeta temp de mi disco C. Pero si el archivo que voy a abrir se encuentra en la misma carpeta que el libro en el que estoy trabajando, lo puedo hacer con una propiedad del objeto libro activo, llamada path, que devuelve la ruta completa del libro activo. Voy a mostrar el valor de esa propiedad con un mensaje de texto. Pulso F5, y como veis, la propiedad no tiene contenido. El motivo es porque todavía no he guardado el libro. Voy a guardarlo. Lo guardo en el disco C, en la carpeta temp. Me aseguro de guardar el libro habilitado para macros. Y en el nombre, escribo leer archivo. Lo guardo. Y si vuelvo a ejecutar el procedimiento, se muestra la ruta del libro. Por eso, es fundamental guardar el libro cuando utilicemos esta instrucción. A continuación, vamos a abrir el archivo que está en la misma carpeta que el libro. Y eso lo hacemos con el comando abrir. Después de la ruta, concatenamos el nombre del archivo. Ahora,
tenemos que indicar la forma en la que queremos abrir el archivo, es decir, si va a ser para leer o va a ser para escribir. En este caso va a ser para leer, así que lo indico a continuación. Por último, tenemos que asignar un número a este archivo. De esta manera, si abriésemos varios archivos, cada uno tendría un número asignado. Así que escribo una almohadilla y el número 1. Esta instrucción hace lo siguiente. Abrimos el archivo listado 1, que se encuentra en la misma carpeta que el libro de trabajo, el modo será de lectura y le asignamos el número 1. Una vez que tenemos abierto el archivo, el puntero o el indicador de posición se encuentra al principio del archivo. Voy a mostraros otra vez el contenido del archivo. Ahora estamos al principio del archivo, es decir, a la izquierda de nombre. Entonces, vamos a leer la primera línea. Extraeremos esos valores que están delimitados por puntos y comas, los colocaremos en una fila de la hoja de cálculo y pasaremos a la segunda línea. La leeremos y seguiremos hasta llegar al final del archivo. Y cuando lleguemos al final del archivo, lo cerraremos. Vuelvo al editor de Visual Basic. Voy a borrar la letra S, porque me he equivocado al escribir el nombre de la variable. A la variable fila le asigno el valor 1, porque vamos a comenzar a escribir en la fila 1 de la hoja de cálculo. Comenzamos un bucle que se va a repetir mientras no lleguemos al final del archivo. A continuación, escribimos el número que le hemos asignado a este archivo, que es el 1. En este caso, no es necesario escribir la almohadilla. Esta instrucción hace lo siguiente. Repetir mientras no lleguemos al final del archivo número 1. EOF significa final del archivo. Ahora, vamos a leer la primera línea. Indicamos el número del archivo, que es el 1. Y a continuación, el contenido de esa línea lo almacenamos en la variable línea texto. En este momento, habremos leído la primera línea del archivo y el contenido de esa línea lo habremos almacenado en la variable línea texto. A continuación, vamos a crear una matriz con todas las cadenas que tiene esa variable. Es decir, esa línea que está delimitada por puntos y comas. Para ello, utilizaremos la función split. En el primer argumento escribo el nombre de la variable y en el segundo argumento escribo el delimitador, que es el punto y coma. Con lo cual, en este momento tenemos una matriz con tantos elementos como subcadenas tiene la variable. Pero antes de continuar, voy a ejecutar el procedimiento para ver si todo va bien. Cierro el bucle. Y algo muy importante es cerrar el archivo. Voy a comentar esta línea y luego la descomentaré. Voy a mostrar las líneas con un mensaje de texto conforme las vayamos leyendo. Pulso F8 para ejecutar el procedimiento paso a paso. Borramos el contenido de la hoja. Abrimos el archivo. Le asignamos el valor 1 a la variable fila, y comenzamos un bucle que se repetirá mientras no lleguemos al final del archivo, o lo que es lo mismo, se repetirá hasta que lleguemos al final del archivo. A continuación, leemos una línea, que en este caso será la primera. El contenido de esa línea lo almacenamos en la variable línea texto. Y a continuación, mostramos su contenido con la función msgbox. Ahí la tenemos, esa es la primera línea del archivo. Continuamos. Ahí está la segunda. Voy a pulsar F5 para ver todas las líneas de forma rápida. Se ha terminado el bucle, porque hemos llegado al final del archivo, y con la última instrucción se ha cerrado el archivo. Continuamos donde lo habíamos dejado. Con la función split, creamos la matriz que contiene todas las subcadenas de esa línea. Y ahora, con un bucle, colocaremos las subcadenas en diferentes celdas de la fila correspondiente, que inicialmente es la 1. Para x igual al valor devuelto por la función límite inferior de la matriz celdas, hasta el valor devuelto por la función límite superior de la misma matriz. Con lo cual, utilizando estas funciones, no tendremos que preocuparnos del número de subcadenas que tiene cada línea. Ahora, escribimos todas esas subcadenas, comenzando en la fila 1 y en la columna 1.
Esta instrucción hace lo siguiente. En la celda que se encuentra en la fila que indique la variable fila, y en la columna que indique la variable x, almacenamos el valor del elemento de la matriz que se encuentre en la posición x. Pero tenemos que sumarle 1 a la columna, porque si no, intentaríamos escribir en la columna 0 y obtendríamos un error. Cierro el bucle. A continuación, le sumamos 1 a la variable fila, para seguir escribiendo en la fila 2. Voy a ejecutar el procedimiento paso a paso. Borramos las celdas de toda la hoja de cálculo. Abrimos el archivo. A la variable fila le asignamos el valor 1. Comenzamos un bucle que se repetirá mientras no lleguemos al final del archivo. Leemos la primera línea, y ese texto lo almacenamos en la variable línea texto. A continuación, creamos la matriz con las subcadenas de ese texto. Voy a mostrar la ventana locales, y así lo veremos más claro. Y si despliego la matriz celdas, se muestran las subcadenas de la primera línea, que son los encabezados de columna. Continuamos con F8, y vamos a escribir en diferentes celdas los valores de la matriz. Ahí está. Ahora, volvemos al principio del bucle y leemos la segunda línea. Creamos la nueva matriz, y fijaros que ahora, en lugar de mostrarse los encabezados, se muestran los datos de la primera persona. Entonces, colocamos todos esos datos en la fila 2. Continuamos con el siguiente. Y así sucesivamente hasta alcanzar el final del archivo. Pulso F5, y como veis, hemos importado todo el contenido del archivo a la hoja de cálculo. Para mejorar el aspecto de la hoja, deberíamos ajustar el ancho de las columnas, porque como podéis ver, hay celdas que están solapadas por otras celdas. Vamos a hacerlo al final. Con esta instrucción, autoajustamos el ancho de las columnas de todas las celdas. Voy a cerrar la ventana locales, y pulso F8 para ejecutar solamente la primera instrucción. Ahora pulso F5, y acabamos de importar todo el contenido del archivo de texto, y también hemos ajustado el ancho de las columnas. Continuamos con un segundo ejercicio, en el que vamos a importar otro archivo de texto. Pero este archivo de texto no tiene una estructura homogénea. Fijaros que en la primera línea aparece el correo electrónico, y después el nombre. En la segunda línea aparece el nombre, y después el correo electrónico. Además, esta persona tiene 2 correos electrónicos. En la tercera línea, el correo electrónico aparece por el medio, es decir, cada línea tiene un formato distinto. Entonces, vamos a colocar en la primera columna el nombre de cada persona, y a partir de la segunda columna, colocaremos el correo electrónico o los correos electrónicos que tenga. Porque como veis, hay personas que tienen 1, otras tienen 2, otras tienen 3, etc. Para averiguar la subcadena que contiene el nombre, nos fijaremos en el formato, porque todos tienen el mismo, es decir, los 2 apellidos, una coma, y después el nombre. Con lo cual, aquellas subcadenas que contienen una coma, pertenecen al nombre. Para averiguar las subcadenas que contienen los correos electrónicos, buscaremos obviamente la arroba. Y para obtener esas cadenas, utilizaremos la función filter. Volvemos al editor de Visual Basic. Hago clic con el botón derecho para insertar un tercer módulo. Borro todos los datos de la hoja. Declaro un procedimiento que se va a llamar leer listado filter. Comenzamos borrando todas las celdas de la hoja de cálculo. Declaro una variable llamada línea texto, de tipo cadena, que contendrá cada línea del archivo. Otra variable de tipo entero, para recorrer las filas. Otra variable también de tipo entero, para recorrer las columnas. Una variable de tipo variant, para almacenar la matriz que contendrá las subcadenas. Y otra variable también de tipo variant, para almacenar el filtro que obtendremos a partir de la primera matriz. Y por último, una variable que utilizaremos de contador. Abrimos el archivo de la misma manera que antes.
Y concatenamos el nombre del archivo, que en este caso es el listado 2. El modo será de lectura, y para el número del archivo, le asignamos el 1. Le damos valor a la variable fila. Y comenzamos un bucle que se va a repetir hasta llegar al final del archivo. Cerramos el bucle. Leemos la primera línea del archivo y la almacenamos en la variable línea texto. A continuación, con la función split, creamos una matriz con todas las subcadenas de esa línea. En el segundo argumento escribo el delimitador, que es el punto y coma. Con esta instrucción obtenemos todas las subcadenas, pero solamente queremos obtener la que contiene el nombre, es decir, la que contiene la coma. Con lo cual, vamos a utilizar la función filter para obtener solamente la subcadena que contiene una coma. El carácter a buscar es la coma. Con lo cual, gracias a este filtro, obtenemos un solo elemento en la matriz, que es la subcadena que contiene el nombre. Porque si recordáis la estructura del archivo, solamente hay una subcadena que contiene el nombre en todas las líneas, que es la que contiene la coma. Volvemos al editor de Visual Basic. En la primera columna, vamos a escribir el elemento 0 de la matriz filtro. Recordad que la matriz filtro solo tiene un elemento, que es el nombre, y que se encuentra en el índice 0 de la matriz, que es el primero y el único. Vamos a probar el procedimiento para ver si todo está correcto, y luego continuaremos con los correos electrónicos. A la variable fila le sumamos 1. Y al final del procedimiento cerramos el archivo. Pulso F8 para ejecutar el procedimiento. Borramos todas las celdas de la hoja de cálculo. Abrimos el archivo. Le damos valor a la variable fila. Comenzamos el bucle, que se repetirá hasta llegar al final del archivo. Leemos la primera línea, y el contenido lo almacenamos en la variable línea texto. Creamos una matriz con todas las subcadenas de esa línea. Y a partir de esa matriz, creamos otra matriz filtrada, que contendrá solamente la subcadena que contiene una coma, porque se lo estamos indicando aquí. Es decir, a partir de la matriz celdas, filtramos solamente la subcadena que contenga la coma. Como solamente hay una subcadena, creamos una matriz llamada filtro con un solo elemento, que contendrá el nombre de la persona. Y en la celda que se encuentra en la fila que indique la variable fila, y en la columna 1, escribimos el primer y único elemento de la matriz filtro. Pulso F8, y se muestra el nombre. Sumamos 1 a la fila, y continuamos con el resto de nombres. Pulso F5, y se muestran todos los nombres. Y si observamos el archivo, el nombre unas veces está al principio, y otras veces por el medio. Pero gracias al filtro, lo hemos podido obtener sin ningún problema. Ahora, vamos a obtener los correos electrónicos, y los vamos a colocar a partir de la columna B. Y eso lo haremos, después de haber puesto el nombre de cada persona. Creamos otro filtro a partir de la matriz celdas, y en este caso vamos a buscar la arroba. La arroba es el carácter que indica que la subcadena es un correo electrónico. Y en este momento, la matriz filtro podrá tener 1, 2 o 3 elementos, porque ya hemos visto que había líneas que contenían un correo electrónico, otras 2, y otras incluso hasta 3. Vamos a comenzar a escribir esos valores a partir de la segunda columna. Con lo cual, a la variable columna le voy a dar el valor 2. Y comenzamos un bucle para recorrer todos los elementos de la matriz filtro, que podrán ser 1, 2 o 3. Cerramos el bucle. Inicialmente la fila valdrá 1 y la columna valdrá 2. Entonces, en la celda que se encuentra en la fila correspondiente y en la columna correspondiente, escribimos el correo electrónico que se encuentra en la posición de la matriz que indique la variable X.
Si la línea contiene solamente un correo electrónico, el bucle se ejecutará solamente una vez. Pero si contiene más de un correo electrónico, se ejecutará tantas veces como correos electrónicos haya en la matriz. A continuación, sumamos 1 a la variable columna, para que el siguiente correo electrónico se escriba en la columna C. Voy a volver a ejecutar el procedimiento pulsando F8. Borramos la hoja de cálculo. Abrimos el libro. Asignamos 1 a la variable fila. Comenzamos el bucle para recorrer el archivo. Leemos la primera línea. Creamos la matriz con todas las subcadenas. Filtramos el nombre y lo escribimos en la columna 1. Hacemos otro filtro con los correos electrónicos y ahora, a partir de la columna 2, comenzamos otro bucle para escribir todos los valores de este nuevo filtro. En la fila 1, columna 2, escribimos el primer correo electrónico. Pasamos a la columna de la derecha. En este caso, esta persona solamente tenía un correo electrónico y por eso no se ha escrito nada en la columna C. Vamos con el siguiente. En este caso, la persona tiene más de un correo electrónico. Pulso F5 y se muestra el resultado. En la primera columna tenemos el nombre. Y en el resto de columnas se muestran los correos electrónicos de todas estas personas. Voy a añadir la instrucción para ajustar el ancho de las columnas. Pulso F8 para ejecutar solamente la primera línea y borrar las celdas de la hoja. Ahora pulso F5, y como veis, en la primera columna tenemos los nombres, y a partir de la segunda columna los correos electrónicos, y además los tamaños de las columnas ajustados. Y con esto, doy por finalizado este vídeo. Un saludo, y hasta la próxima entrega.